a los amigos de los medios de comunicación, al público asistente y a mis compañeros diputados y diputadas pasar a ocupar sus lugares. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Comenzamos? ¿Sí? La verdad desconozco porque vayan a venir. Ya podemos hacer. Porque me tocó más largo. No sé, algo. Uno viene nada más lejos. Hasta ahorita nada más lejos. Y ustedes no me teléfono. Cachón. Compañeros diputados, en razón del permiso concedido a la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, las funciones del cargo serán cumplidas por la segunda secretaria. Celebraremos este día la 14ª sesión del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche para tipificar el robo de identidad, promovida por los diputados Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May, Silverio Audelio del Carmen Cruz Quevedo, Eliseo Fernández Montúfar y Carlos Ramiro Sosa Pacheco del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar el artículo 122 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el diputado Freddy Fernando Martínez Quijano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Número 6, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y atención a grupos vulnerables relativo a una iniciativa para reformar la fracción 25 del artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el Estado de Campeche, promovida por el diputado Luis Ramón Peralta May del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, promovida por el Pleno del propio Tribunal. Número 7, lectura y aprobación de minutas de ley. Número 8, asuntos generales. Llamado al diputado suplente del 15º Distrito Electoral del Estado de Campeche. Participación de legisladores. Número 9, declaración de clausura de la sesión.
En atención al primer punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria se sirva a pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga, en su caso, la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª Legislatura Local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Abeldaño Marta. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputada Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Iliana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Diputado Méndez Lan Ramón Martín. Diputada Moreno Barona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Presente. Diputado Ortega Giteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlén. Diputado presidente, se encuentran presentes 33 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Enrique Cachón Leticia del Rosario solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:14 del día de hoy, 15 de noviembre de 2016, se abre la 14ª sesión del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Segunda secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido el oficio número CE/SGED/0389/2016, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit,
El oficio número HCE/SG/AT/678 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. El oficio 018/2016 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Documentación que obra para lo conducente. Usted misma, sírvase de dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número CE/SGED/0389/2016. Ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Por resolución de la Asamblea Legislativa me permito comunicarles que en sesión pública ordinaria celebrada el 15 de septiembre del año en curso, se designó a los integrantes de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos legislativos del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondientes al tercer año de ejercicio constitucional de la 31ª legislatura al Congreso del Estado a partir del 18 de septiembre del presente año. Atentamente, licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda, secretario general encargado del despacho. Oficio número HCE/SG/AT/687. Presidente de la mesa directiva, Honorable Congreso del Estado de Campeche. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso K de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la sesión de la Diputación Permanente celebrada en esta propia fecha, fue elegida la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la sesión extraordinaria convocada. Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración más distinguida. Atentamente, presidente de la Diputación Permanente, diputado Ramiro Ramos Salinas. Oficio número 018/2016 PO. Ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. En sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de septiembre del año en curso, la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores para que regrese la tasa de impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%. Segundo, remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de estimarlo pertinente se sumen al presente, lo que comunicamos a usted para los efectos conducentes. Atentamente, diputado presidente, diputado José Esquivel Vargas, diputada secretaria, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Diputado presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Segunda secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche para tipificar el robo de identidad, promovida por los diputados Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Eliseo Fernández Montúfar y Carlos Ramiro Sosa Pacheco del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar el artículo 122 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el diputado Freddy Fernández Martínez Quijano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía
la iniciativa para adicionar el título 27º denominado Delitos contra la Identidad Personal, con un capítulo único de la suplantación de identidad y el artículo 419 del Código Penal del Estado de Campeche, para el efecto de tipificar y sancionar el robo de identidad al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Actualmente, y a la par del derecho ciudadano de acceso a la información pública, se ha iniciado en México la tutela y protección a los derechos personales en virtud de que estos se encuentran en muchas ocasiones en poder de instituciones, tanto públicas como del sector privado, en específico de las instituciones financieras o bien en los bancos de información de las páginas de Internet en las que los usuarios ingresan sus datos para poder acceder, sin medir las consecuencias que ello puede acarrearles. Sin embargo, la protección a aquellas personas que hagan uso indebido de la información y llegaran a cometer delitos que afecten la integridad de la persona o bien de su patrimonio, con los atributos esenciales de las personas físicas, el nombre y apellidos, el domicilio, la imagen, la nacionalidad, el registro de nacimiento, los rasgos físicos y las huellas dactilares, se crea el perfil de una persona que permite establecer su identidad y la diferencia de cualquier otra, y es precisamente el robo de identidad el que tiene como objetivo hacerse pasar por otra persona. Se concreta cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física de forma no autorizada con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito. Las nuevas tecnologías han ido aprovechadas por la delincuencia para la obtención de datos personales. Dicha información la pueden obtener, entre otros, por los siguientes medios. A. Haciéndose pasar por representante de alguna institución financiera o de servicios preguntando por la información de la cuenta del cliente. B. Obteniendo información de las cintas magnéticas de las tarjetas de débito o crédito, clonando con esta información las tarjetas bancarias. C. Robo de bancos de datos de tiendas comerciales. D. Por medio de software diseñado para recoger información personal, así como el uso de correos electrónicos y sitios web falsos. El robo de identidad no solo causa problemas económicos, sino también afecta moralmente y psicológicamente a la víctima, la cual debe posteriormente restablecer su reputación y credibilidad. La falta de legislación sobre este delito es aprovechado por estos delincuentes. Con el robo de identidad es posible suplantar a una persona con la finalidad de obtener un beneficio ilícito, ya sea económico o de cualquier otra naturaleza, perjudicando a la persona suplantada o a un tercero. Puede darse el caso también de que una persona esté de acuerdo, coadyuve o de su consentimiento para que su identidad sea suplantada con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, por lo cual la sanción debe imponerse a ambos sujetos. Sobre el hecho denominado comúnmente como robo de identidad, es de señalarse que existen varias formas en que se suplanta la identidad de una persona a saber, entre otras muchos, falsificación de documentos, compras fraudulentas por Internet, fuga de bancos de datos de las empresas, así como obtener los datos personales del afectado al robarle su cartera o billetera, sustraer información de buzones en los domicilios de las víctimas, entre otras que se han presentado en la práctica. Actualmente, el único supuesto del denominado robo o suplantación de identidad se establece con el tipo penal que se dispone el artículo 305 del Código Penal vigente, el cual está redactado de la siguiente forma. Artículo 305. Se aplicará de 1 a 4 años de prisión y de 80 a 160 días de multa al que para obtener un beneficio o causar un daño use algún documento público o privado, auténtico y veraz, expedido a favor de otra persona. Es de advertirse que existen diversas conductas que no se pueden encuadrar en dicho tipo penal, por lo que considero acertado estipular un nuevo tipo penal que en forma genérica englobe las diversas conductas que se dan en la práctica y por tal circunstancia derogar el contenido del artículo 305, ya que tal conducta ilícita
sería un caso particular de un nuevo tipo penal genérico, tal como se propone en la presente iniciativa, ya que al existir diversidad de formas cada vez más variadas de suplantar la identidad de una persona, como lo es por medio del uso del Internet en las transacciones comerciales y en otros medios modernos de ejercer prácticas de comercio, es por lo que se considera acertado establecer un tipo penal redactado en forma genérica para abarcar todas las diversas formas de comisión de dicho ilícito. Sobre la denominación del delito se estima el de suplantación de identidad, ya que si bien el término robo de identidad da una idea clara de lo que se pretende tipificar, el robo es propio de las cosas muebles y la identidad no es objeto de robo, sino de suplantación. Por ello, se propone la siguiente redacción del nuevo tipo penal. Comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obedeciendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Se sancionará por prisión de 3 a 8 años y multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización y en su caso la reparación del daño que se hubiera causado. En dicho tipo penal se dispone una pena de prisión de 3 a 8 años, a fin de otorgar al juez un rango prudente, a fin de sancionar en forma específica el caso concreto, pues existen, como ya se argumentó, formas de diversa índole y montos diversos defraudados a las víctimas de tal delito que se pretende tipificar. Por todo lo anteriormente referido, se somete a consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputado Jaime Muñoz Morfín, diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, diputada María Asunción Caballero May, diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, diputado Eliseo Fernández Montúfar, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Iniciativa de decreto para reformar el artículo 122 del Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad que sea imprescriptible la acción penal en contra del delito de abuso sexual cuando sea cometido en perjuicio de menores de edad. Exposición de motivos. En una sociedad democrática, el reconocimiento y protección de los derechos humanos es un elemento crucial para lograr un clima de gobernabilidad, imponiéndose al Estado la obligación de crear las condiciones necesarias para el respeto a los derechos de quienes pueden verse afectados por relaciones desproporcionadas, por hallarse en condiciones de vulnerabilidad. La historia ha demostrado la importancia de atender las características que hacen a los niños un grupo de riesgos. Sabemos que la infancia es un periodo de la vida, de desarrollo acelerado, en el que se van transformando los distintos aspectos de la persona y que la inmadurez natural supone dependencia hacia los adultos, razón por lo que el entorno determina en gran medida la satisfacción de sus necesidades. La relación social entre adultos y niños a lo largo de los tiempos se construyó primeramente con base a un modelo autoritario que consideraba innecesario esgrimir argumentos para explicar el mundo a quienes le consideraba sin capacidad de discernimiento, y al igual que ocurre con todo lo percibido como posesión, se hace con ello lo que se quiere. En pleno siglo XXI, los niños y las niñas continúan siendo objeto de vejaciones verdaderamente indignantes para la naturaleza humana. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer en una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños, y 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia,
Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico y víctimas. Dicha organización internacional define el maltrato infantil como los abusos y la desertación de que son objeto los menores de 18 años, incluyendo todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. El desarrollo de los niños que han sido objeto de abusos graves es inadecuado. Tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, bajos niveles de autoestima y pueden sufrir depresión, lo que en el peor de los casos pueden ser motivo de que adopten conductas de alto riesgo en comportamientos autodestructivos. Quienes crecen en hogares o comunidades violentas tienden a interiorizar estas conductas como manera de resolver disputas y repetir estas pautas de violencia contra los cónyuges e hijos. De esta forma, adicionalmente a las consecuencias trágicas para los individuos y familias, la violencia contra los niños conlleva graves costos económicos, sociales, debido tanto al desperdicio de su potencial. Este instrumento establece que los estados deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de violencia. México es uno de los países que ratificaron la convención y por ello está obligado a desarrollar acciones para combatir cualquier maltratamiento dirigido a los infantes. El marco jurídico mexicano de protección a los niños tiene como base el párrafo 6 del artículo 4 constitucional, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior a la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2014, en los artículos 2, 6, 13, 46, 47, 48 y 49, reconocen el derecho a una vida libre de violencia y la obligación de implementar los mecanismos legislativos para garantizar su protección. De la misma forma, a nivel local, el artículo 2, 5, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 2 de junio de 2015, disponen que es deber de todas las autoridades, incluidas el Congreso del Estado, emprender las acciones que permitan asegurar efectivamente el goce del derecho a la protección contra la violencia y la integridad personal, adoptando las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en los que los niños se vean afectados. La violencia sexual contra los niños es una de las formas más perversa de violencia de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toda la forma de abuso sexual, acoso, violación, explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Las razones por las cuales no denuncia a su agresor se explica por diversos factores. Primero, porque los niños ignoran el aspecto jurídico de su condición de persona en desarrollo, es decir, las víctimas no expresan porque simplemente no saben que han sido abusados. Tampoco conocen los procedimientos que el Estado ha establecido para su protección frente a los delitos sexuales. Otras circunstancias que motiva el ocultamiento de los abusos es el miedo de los propios niños, que temen sufrir represalias por la relación de poder que ejerce el agresor sobre ellos, además de ser culpados de los episodios de violencia. También en numerosos casos los padres, que deberían proteger a sus hijos,
permanecen en silencio si la violación la ejerció su cónyuge u otro miembro de la familia, un miembro de la sociedad más poderoso que ellos. El miedo está estrechamente relacionado al estigma que a menudo va unido con la denuncia de violencia, quedando presas de la banalización, el catastrofismo y el alarmismo, sobre todo en los lugares en que el honor de la familia se sitúa por encima de la seguridad y el bienestar de los niños. En este tenor, en un gran porcentaje de casos, los padres deciden no presentar una denuncia ante las autoridades procuradoras de justicia, lo que impide que se investiguen los casos y se sancionen a los perpetradores, dejando ilusoriados los derechos de las víctimas, pues cuando éstas alcanzan la madurez aparejada con la edad y la conciencia de la infancia sufrida, cualquier intento de delatar a sus agresores sería infructífera en base a los términos de prescripción de la acción penal. Por ello, que en el día de hoy propongo a su amable consideración un proyecto de reforma del Código Penal del Estado a efecto de que no exista plazo de prescripción de la acción penal en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y niños. Para ello se plantea que al listado de delitos imprescriptible contemplado en el artículo 122 de dicha norma se agrega una fracción que se refiere al abuso sexual cometido en contra de niños en los términos siguientes. Decreto. Atentamente, diputado Freddy Fernando Martínez Quijano. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Turce dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de atención a grupos vulnerables, relativo a una iniciativa para reformar la fracción 25ª del artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el Estado de Campeche, promovida por el diputado Luis Ramón Peralta May, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, promovida por el Pleno del propio Tribunal. Tercera secretaria, procede a dar lectura al primer dictamen de cuenta. Expediente número 272, diagonal 62ª, diagonal 10, diagonal 16. Asunto: iniciativa para reformar la fracción 25ª del artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Promovente: diputado Luis Ramón Peralta May, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Congreso del Estado de Campeche, 62ª legislatura. Comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de atención a grupos vulnerables. Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 8 días del mes de noviembre del año 2016. Vista la documentación que integra el expediente legislativo, formado con motivo de una iniciativa para reformar la fracción 25ª del artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por el diputado Luis Ramón Peralta May, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Estas comisiones, con fundamento en el artículo 54, fracción 4ª de la Constitución Política del Estado de Campeche, y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y una vez valorada la iniciativa de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Que con fecha 20 de octubre del año en curso, el legislador promovente presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa que nos ocupa y descrita en el proemio de este dictamen. 2. Que con fecha 3 de noviembre
próximo pasado, se dio lectura íntegra a su texto, turnándose a las comisiones para su estudio y dictamen. 3. En ese estado se emite este resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, que el promovente está facultado para instar iniciativa de ley o acuerdo ante el Poder Legislativo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. Cuarto, que la iniciativa motivo de estudio se propone reconocer a las personas de talla pequeña como personas con discapacidad debido a las dificultades a las que se enfrentan día con día, derivadas de su condición ilimitante. La acondroplasia, talla pequeña, es un trastorno genético y se trata de una condición que en la mayoría de los casos se debe a una mutación inesperada debido a la desproporción de su talla con respecto a las medidas estándares socialmente aceptadas. Se producen limitaciones físicas de orden práctico en la vida cotidiana que pueden condicionar el desarrollo psicosocial de las personas. En este sentido, la infraestructura, diseño y arquitectura de espacios públicos o privados no fueron construidos pensando en ellos, sino bajo perspectiva de diseño universal, generando obstáculos en el ejercicio de los derechos de las personas de talla pequeña o con alguna otra discapacidad. Quinto, por ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de infraestructura urbana. En ese sentido, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad estableció un término más amplio de la discapacidad, por lo que su artículo 1 señala que se entiende por discapacidad. El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Sexto, en congruencia con los contenidos que anteceden, quienes dictaminan estiman procedente la reforma planteada en la iniciativa motivo de este dictamen, en virtud de que encuadra en el marco constitucional de respeto a los derechos humanos, al incluir a un sector de la sociedad, cuya tutela legal no se encuentra prevista actualmente en la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina: primero, se considera viable atender la iniciativa que origina este resolutivo. Segundo, en consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelven las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Atención a Grupos Vulnerables en el Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 8 días del mes de noviembre del año 2016. Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario. Diputado Julio Alberto Sansores Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Yiteras, segundo vocal. Diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, presidenta. Diputada Aurora del Carmen C. Reina, secretaria. Diputada Elia Ocaña Hernández, primera vocal. Diputada María del Carmen Pérez López, segunda vocal. Diputada Ángela Cámara Damas, tercer vocal. Diputado presidente, dado lectura al